Hola, soy tu host, Yvette Montoya, y te estaré contando la historia de hoy. Imagínate luchar con todo lo que tienes a tu alcance para proteger a tu hijo o hija, y que los organismos que están diseñados para protegerlo por prototipos sociales le fallen a tu pequeño y decidan ignorarlo, llevándose de paso su vida. Pues esa fue la tragedia que Brianna tuvo que vivir ante la indiferencia de las autoridades de ignorar los cientos de reportes que sometió de los abusos que vivía su hijo Corey en manos de su padre. Pero antes de empezar, queremos advertirles que en este podcast abordamos temas sobre asesinatos y crímenes violentos, los cuales pueden ser perturbadores para algunos oyentes. Les sugerimos que escuchen con discreción. Y sin más, comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Inusualmente Usual. Quizás en los últimos meses han oído escuchar del famoso Treadmill Murder Case, o por su traducción en español, el caso del asesinato de la máquina caminadora o de la corredora. Pues hoy tenemos un tema sumamente delicado y trágico que compartir con ustedes: la muerte de Corey Micholo, un niño de tan solo 6 añitos cuya vida fue arrebatada de manera brutal. Este caso no solo destaca la crueldad de los abusos sufridos por Corey, sino también las fallas del sistema que debía protegerlo. En lo personal, me costó mucho contarlo. Como madre de un niño pequeño que soy, no me puedo imaginar lo difícil que tuvo que ser para la madre su lucha para protegerlo y cómo un sistema guiado por prototipos sociales decidió ignorar sus súplicas. En muchos casos de abuso infantil, como el de Corey, las leyes y los sistemas de protección fallan en su deber de salvaguardar a los más vulnerables. La burocracia, la falta de recursos y la ineficacia de algunas instituciones pueden llevar a situaciones en las que los niños continúan siendo maltratados a pesar de múltiples denuncias y señales de alerta. En este episodio exploraremos la vida de Corey, los esfuerzos desesperados de su madre, Brianna Micholo, por protegerlo, y el juicio de su padre, Christopher Gregor, quien fue condenado por su muerte. También reflexionaremos sobre las dificultades que enfrentan las víctimas de abuso infantil y las mejoras necesarias en el sistema para evitar que tragedias como esta se repitan. Quédate y te cuento la triste historia de Corey Micholo. Y como siempre hacemos, hablemos un poquito de las personas involucradas en este caso: Brianna Micholo y Christopher Gregor. Ambos se conocieron cuando ella tenía 16 años y él 21. Su relación estuvo llena de desafíos desde el principio, marcada por problemas de comunicación y tensiones constantes. Brianna quedó embarazada de Corey durante su último año de secundaria, pero Christopher, como suele suceder en muchos casos, no se hizo responsable y se desentendió. Corey nació el 1 de mayo del 2014. Dada la situación en la que vino al mundo, Brianna no tenía mucho que ofrecerle. Una joven de una familia de bajos recursos, no eran muchas las opciones que ella tenía. Brianna, al tener a Corey, se mudó al sótano de la casa de su madre, donde tenía una especie de estudio. En esa casa vivía su madre, su hermana y la pareja de su madre. El golpe para Brianna fue mucho. La misma no tenía un trabajo estable y la verdad, ella era una niña criando a otro niño. La presión fue tanta que en su desesperación sucumbió al abuso de las drogas. Y aunque no la justifico para nada, ya que nunca es una opción, la vida a ella no la tenía fácil. A pesar de sus problemas de adicción a las drogas, Brianna trabajó arduamente para superar estos desafíos y mantener una relación estable con su hijo. Luchaba para salir adelante y poder conseguir un sustento para Corey. Corey, como cualquier niño de su edad, era un niño lleno de vida y energía, quien ya con 4 años y a pesar de la situación de su madre, vivía feliz jugando y aunque con limitaciones, era un niño sano. A este punto, Christopher era un total desconocido para Corey.
Este nunca había tenido ningún tipo de acercamiento con la madre de Corey, pero todo esto cambiaría de un momento a otro. Todo por la búsqueda de Brianna de encontrar la manera de mantener a su hijo. Un día, dentro de las muchas opciones que trataba de encontrar Brianna, navegando por el sistema buscando algún tipo de ayuda o sustento para su hijo, decidió aplicar por una solicitud de cupones de alimentos y seguro de salud para Corey. Pero él mismo le solicitaba una prueba de paternidad. Y muchos se preguntarán, ¿por qué una prueba de paternidad? Si claramente Christopher no estaba presente. Bueno, yo al menos me pregunté eso y me entró un poco de intriga el poder entender por qué era necesario una prueba de paternidad. Pues esto fue lo que descubrí. Brianna Micholo necesitaba una prueba de paternidad para obtener un seguro de salud y cupones para alimentos debido a los requisitos de elegibilidad de los programas de asistencia pública. Esos programas a menudo requieren pruebas de paternidad para asegurar que todos los padres biológicos sean identificados y, si es posible, responsables financieramente del bienestar de sus hijos. La prueba de paternidad ayuda a establecer la responsabilidad legal del padre en términos de manutención infantil, lo que puede influir en la elegibilidad y la cantidad de asistencia que una familia puede recibir. En el caso de Brianna, la confirmación de la paternidad de Christopher Gregor permitió formalizar la responsabilidad financiera y legal de Gregor hacia Corey, lo que era necesario para acceder a los beneficios del sistema público. Además, establecer la paternidad puede ser un paso crucial para obtener otros derechos y beneficios para el niño, incluyendo derechos de herencia, beneficios de seguridad social y acceso a la cobertura de seguridad de salud proporcionada por el padre biológico. Y realmente tiene sentido, pero el giro drástico que daría la vida del pequeño Corey sería irreparable. Brianna entendió en ese momento que, a pesar de no ser eso lo que ella buscaba inicialmente, el hecho de que Corey pudiera conocer a su padre y tener una dinámica familiar podría ser saludable para el niño. Nada más alejado de la realidad. Pero a la vez constituía un beneficio financiero para el niño también, ya que le iba a permitir acceso a muchas cosas que a este punto él no tenía. La paternidad de Christopher no se confirmó hasta que Corey tenía ya 4 años, mediante una prueba de ADN. Una vez confirmada la paternidad de Corey, Christopher y su familia empezaron a luchar para poder pasar tiempo con su hijo. Y fue en agosto del 2019 cuando pudieron conseguir custodia compartida, y ahí Corey empezó a compartir con su familia paterna. Pero antes de seguir desarrollando este caso, hablemos un poquito de quién era Christopher Gregor. Christopher Gregor tenía un historial que contrastaba fuertemente con la imagen que se tiene de él ahora. En sus años de adolescencia, Christopher fue un estudiante destacado en la Monroe Township High School. No solo era un estudiante de honor, sino que también brillaba en el campo del fútbol americano como liniero defensivo del equipo campeón estatal del Grupo 3 en el 2009. Su desempeño y carácter lo llevaron a ser seleccionado para el programa de mentoría Heroes and Cool Kids del distrito, que en español significa Héroes y Chicos Geniales, reservado para aquellos estudiantes que eran considerados modelos positivos por sus administradores. Sin embargo, tras su graduación, la vida de Christopher tomó varios giros inesperados. Brevemente asistió a la Wesleyan University, una pequeña universidad de artes liberales en Connecticut. Su tiempo allí fue interrumpido bruscamente cuando fue arrestado en noviembre del 2010 por robar en la habitación de un estudiante y agredir a 2 estudiantes que intentaron detenerlo. Este incidente marcó el inicio de una serie de problemas legales y cambios en su trayectoria académica y profesional. Gregor eventualmente completó su licenciatura en psicología en la Universidad de Arizona, y me causa gracia cómo una persona
que desarrolló y desencadenó los eventos que vamos a explicar más adelante, pudo haberse graduado de psicología, una carrera que se supone analiza y estudia el comportamiento humano. Pero bueno, más tarde obtuvo una maestría en educación secundaria y enseñanza en la prestigiosa Johns Hopkins University School of Education. A lo largo de los años siguientes, Christopher trabajó en una variedad de empleos en diferentes estados, incluyendo Florida, New Jersey y Maryland. Estos trabajos iban desde consejero en una línea de crisis hasta agente de bienes raíces, pasando por profesor de matemáticas y asociado de ventas para el Tampa Bay Lightning de la NHL. En su vida profesional, Christopher continuó enfrentándose a problemas legales. Entre agosto del 2017 y abril del 2018, acumuló más de media docena de cargos criminales en Baltimore, incluyendo asalto, robo y destrucción de propiedad privada. Durante este tiempo, según su perfil de LinkedIn, trabajaba como profesor de matemáticas en Urban Teachers en Baltimore. Al momento de los eventos trágicos relacionados con Cory Micciolo, Christopher trabajaba como agente de bienes raíces en Red Door Real Estate en Nueva Jersey, donde había estado empleado supuestamente desde el 2018. La historia de Christopher muestra una vida llena de contrastes y desafíos, desde sus días como estudiante modelo y atleta destacado hasta los problemas legales y laborales que surgieron en su vida adulta. Estos antecedentes aportan una perspectiva compleja sobre su carácter y las circunstancias que rodearon los eventos subsiguientes que explicaremos a continuación. Cuando Cory entró en la vida de su padre, Christopher, este vivía con sus padres, pero poco tiempo después se mudó a un complejo de apartamentos para poder empezar una dinámica familiar con su hijo. Todo apuntaba a que el pequeño Cory iba a tener una vida mejor ahora con la aparición de su padre en su vida. Si recuerdan, mencionamos que en agosto del 2019 fue cuando la corte dictaminó custodia compartida entre Brianna y Christopher. Y ya en septiembre, Cory empezó a convivir con Christopher. Y el cuento de hadas que parecía empezaba a narrarse se convirtió en pesadilla, ya que prácticamente de manera inmediata Brianna empezó a notar indicios de maltrato en su hijo. La primera vez lo notó en septiembre del 2019, justo en la tercera visita hecha a su padre. Durante esta visita, Cory regresó a casa con un labio roto, lo cual alarmó automáticamente a Brianna. Cuando Brianna llevó a Cory a la estación de policía y contactó a la División de Protección y Permanencia Infantil de Nueva Jersey, conocida por sus siglas en inglés como la DCPP, Christopher Gregor alegó que el labio roto de Cory fue el resultado de un accidente mientras jugaban al fútbol. Esta fue la primera vez de varias ocasiones en las que Brianna observó lesiones en Cory y reportó sus preocupaciones a las autoridades. Posteriormente, en Halloween del 2019, o sea que alrededor de octubre, final de octubre, principios de noviembre, Cory regresó a casa con lo que parecía ser quemaduras de alfombras en su rostro, brazos y piernas, además de una marca de bofetada en su cara. Cory le dijo a su madre que su padre lo obligó a correr en una caminadora o máquina de esas que se encuentran en el gimnasio porque lo consideraba gordo. ¿Cómo fue posible que un niño que su único deber debe ser jugar, reír y ser amado, un padre lo someta a este tipo de abuso? Las marcas de quemaduras probablemente fueron causadas por las caídas en la misma máquina y haciendo los cálculos a este punto, Cory tan solo tenía 5 años. Como resultado de todos estos indicios, Brianna continuó documentando las lesiones de Cory y reportando estos incidentes a la DCPP. Pero a pesar de sus esfuerzos, sus preocupaciones no fueron tomadas con la seriedad necesaria, lo que la llevó a escribir un correo electrónico expresando su frustración a la agencia en abril del 2020. La carta lee así:
Hablé con alguien el viernes sobre el abuso de mi hijo y nadie continúa investigándolo. Ha sido abusado una vez más y me enteré de esto ayer. Se han hecho muchos informes y no se ha hecho nada. Es un moretón muy similar al que le hizo su padre en diciembre. Mi familia documentó el moretón y mi hijo diciendo que fue golpeado en la casa de su padre. Tememos que necesita alguna atención médica porque me dijeron que parecía que tenía dolor y tenía problemas para hacer cualquier cosa como correr o moverse mucho. ¿Alguien va a hacer algo sobre este abuso o vamos a permitir que su padre continúe lastimándolo? Tengo fotos de las lesiones que comenzaron en septiembre, que es cuando su padre entró a su vida. Pero este es solo uno de los tantos correos electrónicos que Brianna envió expresando su preocupación y miedo a lo que le pudiera pasar a su hijo. En otros correos electrónicos que Brianna envió a la DCPP en julio del 2020, ella detallaba las lesiones de su hijo y proporcionaba fotografías que mostraban a Corey con moretones, raspones, ojos morados y lo que ella identificaba como una marca de mordedura. En este caso, la DCPP sí hizo algo. Los mismos enviaron trabajadores sociales para hablar con Corey sobre las denuncias. Pero adivinen qué. ¿Dónde creen que los majestuosos trabajadores sociales le hicieron la entrevista a Corey? Un niño que en ese momento ya tenía 6 años. Pues sí, si dijeron en la casa de Christopher su padre, pues acertaron. Los genios lo entrevistaron en la casa de su papá y obviamente concluyeron que no había indicios de abusos ya que el niño no lo confirmó. Y es en serio, ¿cómo se les ocurre que un niño en la casa de su abusador lo iba a denunciar? Además, ¿dónde se iba a quedar el niño luego de que ellos se fueran? Pues con su padre. Obviamente el niño no iba a hablar, estaba muy atemorizado. Ante esta situación, Brianna no se quedó callada. La misma expresó sus preocupaciones y desacuerdo en el proceder de la DCPP y de su decisión. Durante un periodo de 18 meses, que fue el tiempo que Christopher estuvo presente en la vida de Corey hasta su muerte, Brianna hizo más de 100 llamadas a la DCPP reportando los abusos. De estas 100 comunicaciones iniciadas por Brianna a la DCPP, solo 7 reportes fueron oficialmente abiertos. Definitivamente no me queda duda que la falta de una acción efectiva por parte de la DCPP dejó a Corey en una situación de riesgo, una situación precaria que llevaría al peor de los finales. Pero ahora hablemos un poquito de los eventos cercanos a la tragedia. En marzo del 2021, la situación empeoró. Brianna notó un aumento en los signos de abuso. El 1 de abril, Brianna llevó a Corey al médico para que lo revisaran, ya que ella estaba segura de que Christopher estaba abusando nuevamente de su hijo. Como parte de esta evaluación, el equipo médico hizo una revisión física exhaustiva, la cual confirmó varios hematomas en el cuerpo de Corey, pero que ciertamente en ese momento no eran consideradas graves. Y en cuanto a su estado clínico, era perfectamente estable, así como los resultados de rayos X que le hicieron a ver si presentaba alguna fractura. Con este resultado, Brianna presentó una solicitud urgente de custodia exclusiva, la cual le fue rechazada ese mismo día 1 de abril del 2021. El 2 de abril del 2021, Brianna llevó a su hijo una última vez a casa de su padre, le dio un beso en la frente y se despidió. Luego que su madre lo dejara en casa de su padre ese 2 de abril, luego de un intento fallido de obtener la custodia, más tarde, a las 10:04 de la mañana para ser exactos, Christopher llamó a la línea de ayuda de abuso infantil y planteó que su hijo estaba siendo entrenado por su madre para que dijera que él lo maltrataba. También dijo que supuestamente el niño le dijo que no quería ver más a su mamá porque lo quería alejar de él y que también el niño le dijo que su mamá le dijo que mintiera y que él lo hizo. En esa llamada, Christopher dijo que la madre del niño, es decir, Brianna,
había hecho falsos alegatos docenas de veces en el pasado de abusos contra el menor y que él temía que este último caso hubiera sido tomado en serio por los trabajadores sociales. Pero, qué coincidencia, horas más tarde esos supuestos falsos alegatos se convertirían en una realidad, ya que un poco después Christopher llamó a Brianna para pedirle información del seguro médico de Corey, porque según él, el niño estaba vomitando y se sentía mal. Brianna, angustiada, le dio la información y le pidió que la mantuviera al tanto, lo cual él nunca hizo, dejándola en la oscuridad, llamándolo incansablemente y haciéndola recurrir a medidas extremas como comunicarse con todos los hospitales de la zona para dar con el paradero de su hijo. Ese mismo día, Corey fue llevado al hospital pasado las 3 de la tarde después de colapsar en casa de su padre, con síntomas de vómitos y quejas de dolores del cuerpo. De acuerdo al reporte del hospital, Corey, al llegar, estaba ya en condición médica seria, ya que estaba gris, en un estado de shock y médicamente inestable. Cuando trataron de evaluarlo a través de una tomografía para entender mejor qué era lo que estaba pasando, Corey empezó a empeorar al punto que tuvo un paro cardíaco. Murió poco después debido a las lesiones sufridas por los abusos continuados. ¿Pero qué pudo haber llevado a Corey a la muerte? Bueno, el día 3 de abril, un día más tarde de la muerte de Corey, la autopsia reveló que la muerte de Corey era considerada homicidio, lo que llevó a la policía a iniciar una investigación y los llevó a uno de los tantos reportes hechos por Brianna. En este comunicado de Brianna encontraron cómo ella describió incidentes específicos de abuso, como fue el caso del 20 de marzo del 2021, tan solo unas semanas antes de la muerte de Corey. Ese día, Brianna había planificado un paseo fuera de la ciudad con Corey, pero de acuerdo a los acuerdos de custodia, tenía que retornar a Corey con su padre a las 3 de la tarde, lo cual ella tenía planeado hacer. Pero evidentemente que no siempre tenemos el control de las cosas, y ese día, cuando regresaban a la ciudad, se encontraron con más tráfico de lo habitual. Ella automáticamente procedió a notificarle a Christopher que posiblemente llegaría pasada las 3, pero que estaba haciendo todo lo posible para llegar a tiempo. En los mensajes de textos se evidenció la molestia de Christopher, ya que planteó que ella le había arruinado sus planes y su sábado. Y siendo honestos, también hay que entender la postura y la molestia que sentía Christopher. Bueno, pero luego, en los textos, empezó a amenazarla y le dijo que el tiempo que se retrasara, él se lo descontaría del tiempo que le toque a ella en el futuro. Luego le pidió que ni entrara a su complejo y que simplemente dejara a Corey en la puerta del gimnasio de su edificio. Una vez ella dejó a Corey, las cámaras de seguridad del gimnasio mostraron cuando Christopher obligó a Corey a correr en una máquina corredora a alta velocidad. ¿Se acuerdan que al principio del episodio les conté que este caso es conocido como el asesino de la máquina de correr? Pues aquí la razón. Como seguimiento a este reporte, la policía procedió a revisar las cámaras de seguridad del gimnasio del complejo de apartamento donde vivía Christopher. En el video de vigilancia que muestra a Corey corriendo en la máquina, se observan varios momentos claves que ilustran la gravedad del abuso que sufrió a manos de su padre. Si quieren ver el video, es tan fácil como buscarlo en Google. El mismo tiene una duración de unos 5 minutos. Lo que sí les puedo decir es que les puede causar mucha frustración, y más si tienen niños o sobrinos o cualquier niño creciendo en su entorno. A continuación les describo algunas de las imágenes más impactantes capturadas en el video. En el principio se ve a Corey subiendo solo a la cinta de correr en el gimnasio del complejo de apartamentos donde vivía su papá. A medida que la cinta comienza a moverse, Corey intenta mantener el ritmo, pero claramente se esfuerza por seguir el paso.
Y quiero hacer una pausa aquí. Recordemos que estamos hablando de un niño de tan solo 6 años. Es verdad que los niños tienen muchísima energía y mucho más que algunos adultos, pero incluso a mí me cuesta mantener el paso corriendo, incluso por un minuto. Luego, se ve a Christopher aumentando la velocidad de la cinta de correr. Corey lucha por mantenerse en pie y en varias ocasiones pierde el equilibrio y cae. El niño cae al menos 6 veces de la cinta de correr. En cada caída, Christopher lo levanta y lo vuelve a poner en la cinta, sin permitirle descansar o recuperarse. Estas caídas repetidas resultaron en moretones y abrasiones visibles en el cuerpo de Corey. En algunos momentos del video se ve a Christopher yendo a otra parte del gimnasio donde se pone a hacer ejercicios y hablar por su celular, dejando a Corey en la cinta corriendo sin supervisión adecuada. En un punto crítico del video, Christopher acelera la cinta de correr a una velocidad alta mientras Corey intenta desesperadamente mantenerse. Durante este tiempo, parece que Christopher se inclina sobre Corey y lo muerde en la cabeza, un acto que Brianna identificó como una marca de mordedura en los informes que presentó a la DCPP. Las imágenes finales del video muestran a Corey visiblemente agotado y en dolor, luchando por mantenerse de pie en la cinta de correr. Su sufrimiento es evidente y estas imágenes proporcionan una prueba contundente del abuso físico que sufrió. Este video fue una pieza clave, ya que mostraba de manera gráfica y directa el abuso al cual Corey fue sometido. Las imágenes ayudaron a construir el caso contra Gregor y subrayaron la urgencia y gravedad de las denuncias de Brianna sobre el abuso que su hijo estaba sufriendo. Pero lo peor de todo es que ese video es solo una imagen en el tiempo, un solo momento de los 18 meses que Corey estuvo compartiendo con su padre. Al día de hoy no se sabe a ciencias ciertas todos los abusos que Corey sufrió. Christopher Gregor fue acusado oficialmente en marzo del 2022 por el asesinato de su hijo Corey Misciolo. Este cargo vino después de una extensa investigación realizada por la Oficina del Fiscal del Condado de Ocean, el Departamento de Policía de Barnegat Township y la Unidad de Investigación de la Escena del Crimen de la Oficina del Sheriff del Condado de Ocean. El mismo determinó que Corey murió debido a lesiones por impacto contundente en el pecho y en el abdomen, que resultaron en contusiones cardíacas y hepáticas, inflamación aguda y sepsis. El informe del experto del estado concluyó que la muerte de Corey fue un homicidio, lo que llevó a la presentación formal de cargos contra Gregor. El juicio de Christopher Gregor comenzó el 23 de abril del 2024, justo 3 años después de la muerte de su hijo. Durante el juicio, que duró aproximadamente 6 semanas, se presentaron testimonios desgarradores y evidencias contundentes, incluyendo el testimonio de Brianna y el video del incidente en la máquina de correr. Dentro de las pruebas presentadas, aquí les hago un resumen. Primero, el famoso video de la máquina de correr. Pero también se mostraron otros videos, como fue el video de Christopher saliendo del hospital, rápidamente supo que Corey había muerto. Incluso el argumento que planteaba la fiscalía es que pareciera que quería huir. Luego también se presentaron testimonios, como dijimos, el de Brianna Misciolo, que es la madre de Corey, la cual testificó sobre los signos de abuso que había notado en su hijo y sus esfuerzos por obtener ayuda y protección para él. Brianna también relató cómo había visto moretones y otras lesiones en Corey después de las visitas a su padre. También se presentó la declaración del médico forense. El doctor Thomas Andrew, patólogo forense, declaró que Corey murió debido a traumatismos contundentes en el pecho y el abdomen, incluyendo laceraciones en el corazón, el pulmón y el hígado, lesiones que señalaron un abuso físico severo, y que desde su opinión médica la muerte debe de ser categorizada como homicidio. De acuerdo a lo que explicó, solo pueden existir
uno de 5 modos de muerte. Y de hecho aprendí esto con este caso, aunque me parecen evidentes, realmente nunca lo había analizado. El primero es causa natural, el segundo accidente, tercero suicidio, cuarto homicidio y por último indeterminado, que es cuando no pueden dar con la causa de muerte. Luego de explicar estos 5 modos de muerte, procedió a descartar cada una para el caso de Corey. Y de acuerdo al tipo de lesiones y la distribución de las mismas, él mismo explicó que solo pudo haber sido ocasionado por otra persona, por lo que la conclusión, como ya dijimos, fue homicidio. Y por último, otra prueba importante fue la evidencia digital, ya que análisis de los dispositivos electrónicos de Christopher mostraron búsquedas en Internet relacionadas con la condición de Corey y cómo evadir la detección y el rastreo por parte de las autoridades. La defensa de Gregor argumentó que Corey murió por complicaciones de una infección, pero la fiscalía demostró que las lesiones sufridas por Corey eran consistentes con un patrón de abuso físico continuado. Durante la sentencia de Christopher por la muerte de su hijo Corey, el juez Guy Ryan expresó profundas reflexiones sobre el caso. El juez destacó el horror del video del gimnasio, donde Christopher obligaba a Corey a correr en la cinta de correr, causando caídas repetidas y graves lesiones. También afirmó que aunque Christopher pidió ser juzgado por su vida completa y no solo por los 12 días previos a la muerte de Corey, la evidencia mostraba un patrón de abuso y negligencia que no podía ser ignorado. En sus palabras, el juez Ryan dijo: "No hubo interacción amorosa entre Christopher y Corey", y enfatizó que el abuso infligido a Corey fue inexcusable y devastador. La madre de Corey, Brianna Micholo, también habló durante la sentencia, expresando su dolor y llamando a Christopher un monstruo, que nunca mostró amor por su hijo. En un momento emocional, Brianna declaró: "Te odio, nunca te perdonaré", resaltando el impacto devastador que las acciones de Christopher tuvieron en su familia. En otro momento emotivo, Brianna dijo, dirigiéndose a Christopher: "En vez de ser un buen padre o un padre modelo, decidiste golpearlo hasta matarlo". El veredicto del jurado fue emitido el 31 de mayo del 2024, encontrando a Gregor culpable de homicidio involuntario agravado y de poner en peligro el bienestar de un menor. El 2 de agosto del 2024, es decir, hace unas semanas, fue sentenciado a 25 años de prisión por estos crímenes. Y ustedes se preguntarán, ¿y hubo algún tipo de repercusión contra el Departamento de Protección y Permanencia Infantil? Bueno, pues posteriormente Brianna presentó una demanda contra la DCPP acusándolos de no proteger a su hijo a pesar de las múltiples señales de advertencia y reportes de abuso. La demanda presentada por Brianna busca responsabilizar a DCPP por su inacción y por no proteger adecuadamente a Corey. El abogado de Brianna, Chris Conrad, argumentó que el comportamiento de la DCPP fue manifestantemente irrazonable y que el sufrimiento y la muerte de Corey podrían haberse evitado si la DCPP hubiera actuado de manera adecuada, con lo cual yo particularmente estoy totalmente de acuerdo. Brianna y su abogado buscan no solo justicia para Corey, sino también asegurarse de que no se repitan fallas similares en el sistema de protección infantil. La demanda también busca compensación por el sufrimiento y las pérdidas sufridas por Corey y su familia. Hoy hemos compartido la trágica historia de Corey Micholo, un niño lleno de vida que sufrió un destino injusto y doloroso. Y a pesar de los esfuerzos incansables de su madre, Brianna, para protegerlo, las fallas del sistema permitieron que su sufrimiento continuara. Corey merece ser recordado como el niño feliz y lleno de energía que era. Agradecemos profundamente que nos hayan acompañado en este difícil relato. Sigamos luchando por un mundo donde todos los niños estén seguros y protegidos. Te invitamos a pensar cómo pueden hacer su parte para prevenir el abuso infantil y brindar apoyo a quienes lo necesitan. Si sospechas que un niño está siendo abusado,
no dudes en reportarlo a las autoridades locales. Y a pesar de que este episodio refleja claramente la deficiencia del sistema, esperamos que el mismo haya sido solo una excepción y no la regla. Y mi deber es compartirles el dato. Si vives en Estados Unidos o simplemente quieres más información, puedes contactar a la Línea Nacional de Ayuda contra el Abuso Infantil al 1-800-422-4453. Nos encantaría escuchar qué piensas de este capítulo en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Y por favor, cuídense y cuiden a los más vulnerables. Bye bye.